Entonces, componente pedagógico, vamos con nuestra primera pregunta el día de hoy. Vamos a mirar las situaciones que se nos pueden enfrentar o pueden suceder en algún contexto. Entonces, vamos a empezar leyendo la pregunta. Si quiere, vaya haciendo usted la lectura y luego yo la complemento con la parte que corresponde. Aquí vamos a tener en cuenta el aspecto. Lo primero que podemos hacer, profes, es que nos metamos o contextualicemos, que es lo que hablamos nosotros, decimos contextualizar la situación de lo que nos puede estar sucediendo en el aula. Entonces, la primera pregunta dice si estamos de acuerdo en que a través de la educación todos los individuos deben lograr sus aprendizajes básicos. Necesitamos reconocer en cada uno de sus potencialidades y habilidades. Por lo tanto, un método pedagógico debe, ahí con dos puntos o aparte, a empezar a abordar los conocimientos y actitudes con que cuenta el niño. B, ser lúdico, ojo con esa palabra lúdico, para responder naturaleza infantil y para hacerlo placentero. La C dice ser liberal para que el niño aprenda a clasificar su propia observación. D, construirse en forma experimental con base en las capacidades del niño. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Para este tipo de preguntas, todas son válidas, pero uno tiene más validez y más porcentaje. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es cuál puede ser la opción más acercada. Pero pues siempre y cuando, como es elección múltiple, pues hay una que tiene más porcentaje. Por tanto, lo que se pide aquí es que abordemos la idea central, nos hagamos en el contexto que estamos hablando. En este caso estamos hablando de la situación que está a través de la educación de los individuos en lograr sus aprendizajes básicos. Construirse en forma experimental, con base en las capacidades del niño. Construirse experimental. Habla de que nosotros debemos formarnos como nuestras experiencias para que seamos base de capacidades del niño. Podemos hacer. Nosotros todo el tiempo somos el primero a ver, ¿cómo le digo? En hablar las experiencias que nos suceden. Pero pues la pregunta es que queremos armar conocimiento en ellos. Que no quiere decir que no podamos armar conocimiento en las experiencias, porque el momento experimental es muy necesario. Entonces, se queda un poquito corta sobre la pregunta, el enfoque, ser liberal para que el niño aprenda a clasificar su propia observación. Ese ser liberal me suena como libertinaje, dejar lo que él haga no está mal, pero sí debemos tener cuidado con eso. Ser lúdicos, la lúdica, profes, creo que todos manejamos alguna vez o en algún momento tenemos lúdica en nuestras aulas y es importante. Y la lúdica es muy importante porque hace libre al estudiante y sacan sus expresiones. Pero la más importante y que más tiene puntaje es empezar a abordar los conocimientos, actitudes con que cuenta el niño. Eso es le llamamos en educación pruebas psicotécnicas, que son las que nos dan cómo, en qué se encuentra y en cómo está el nivel del muchacho. Muy bien, para los que contestaron la A, muy bien, listo. Con la segunda pregunta, para algunos autores, el proceso de construcción del conocimiento es fundamentalmente integral e individual. Según lo anterior, se puede deducir que, deducir, ojo con esta palabra, deducir. Hay métodos donde llamamos deductivo a lo inductivo. Deduzco, analizo, indago y doy solución o doy respuesta en la inducción. Entonces, dice la pregunta, las posibles respuestas nos dice lo siguiente, los esquemas educativos deben orientarse exclusivamente al individuo,
B, los maestros deben formar mentes radicales en sus propias creencias. O con esta palabra creencias, profes, esas creencias me abre un campo muy grande. Los estudiantes se formarán en un perfil autónomo y autodidacta. Esa palabra autónomo y autodidacta es muy pedagógica. Los métodos de interacción se vuelven ineficaces y obsoletos. Y bueno, vamos a mirar. Entonces, los esquemas educativos deben orientarse exclusivamente al individuo. Falso, falso. Yo pienso que no es solamente al individuo, sino también en colectivo. Si me equivoco, si tienen que hacer una réplica de alguna posible pregunta y respuesta, profe, abra el micrófono, tenga la libertad de hacerlo, para eso son estos espacios. B, los maestros deben formar mentes radicales en sus propias creencias. O sea, formar mentes radicales. O sea que deben ser radicales, deben escoger una sola línea y quedarse ahí. Para mí, eso es un verbo de juicio y yo creería que no debería ser así. La C, los estudiantes se formarán en un perfil autónomo y autodidacta. Creo que la respuesta correcta, y estoy seguro que es esa, es la C. Muy bien, vamos ahí en el orden para que la tengan, la vayan anotando. Entonces la pregunta número 1 es la A, la 2 es la C, la 3, vamos con la 3. Dale. Dice, en el campo de la psicología experimental, señalado como conductista por sus trabajos sobre la conducta animal, Friedrich Skinner desarrolla el modelo de instrucción-programa en el cual al estudiante se le presenta una serie de órdenes que luego de ser interpretadas le permite avanzar en la apropiación de conceptos. Este hecho se constituye en un aporte definitivo en el desarrollo de la tecnología educativa, expresado en A, la aparición sistemática y experimental de los principios científicos de la psicología a los problemas educativos. B, la irrupción en la educación formal de técnicas modernas, avanzada tecnología y experimentación comportamental. C, la aplicación de técnicas de laboratorio a la conducta de los estudiantes en el aula. D, el desarrollo del método inductivo en el proceso enseñanza-aprendizaje en la escuela. Bien, profe, leyendo eso, ¿su merced entendió algo y tiene una posible respuesta? Pues acá habla de como si nosotros le enseñáramos a los estudiantes, como Skinner hablaba, en conductismo. Pero yo creo que la aplicación de técnicas de laboratorio a la conducta de los estudiantes en el aula. Pero no, profe, no estoy segura, estoy confundida, casi no se comprende bien. Es una pregunta bastante pedagógica. Profes, este es nuestro lineamiento Skinner. Los invito a que lean un librito sobre pedagogía. El hombre habla del conductismo y el conductismo es una pedagogía donde estamos alineados y hace algo sobre el trabajo sobre la conducta de los animales. Es lo que él está haciendo. Pero el desarrollo de los modelos de instrucción es programado en el cual al estudiante se le presenta una serie de órdenes, o sea, siguen órdenes conductistas, o sea, son guiados, programados, ¿sí? De instrucciones programadas en el cual el estudiante, a ver, ejemplo, a los hijos o a cualquiera, digamos, más que todos los hijos, uno los envía a traer algo y ellos ya saben, hacen caso y haga caso porque pues esto. Entonces, eso es un conductismo.
luego de ser interpretadas, le permiten avanzar a la apropiación de conceptos. Y la pregunta es, ¿este hecho se constituye en un aporte definitivo en el desarrollo de la tecnología educativa expresado en? Vamos a mirar entonces las posibles respuestas. Por aquí la profe creo que dijo una palabrita que no está, es la aplicación sistemática. Creo que dijo aprovechamiento, me parece. Bueno, la leíste por ahí mal, creo. Y eso no es, eso es normal. La aplicación sistemática y experimental de los principios científicos de la psicología a los problemas educativos. Aquí están hablando de sistemática y experimental, principios científicos psicológicos. Están hablando por allá desde el comienzo. Esa la podríamos estar descartando. La irrupción en la educación formal de técnicas modernas, avanzadas, tecnología y experimentación comportamental. Podemos dejar esa ahí un poquito, pero esa palabra irrupción, cortes, la aplicación de técnicas de laboratorio a la conducta de los estudiantes en el aula. Ojo, con quién estamos, a qué estamos hablando, a qué le estamos eh, hablando en esta pregunta. Metámonos en el contexto. Vea, profe, les voy a dar una técnica para cualquier cosa que hagan de las pruebas, de nuestras 4 pruebas, incluyendo nuestra prueba de actitud, bueno, nuestra prueba específica. Siempre hagas en el video. Métanse en el cuento de la pregunta, contextualicen, eso se llama contextualizar, que yo me imagino, yo me hago la idea de lo que estoy abordando. Entonces, pregunta la respuesta D, el desarrollo de método inductivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela. Ese método inductivo es que ya lo ejecuto, ya deduje, ya indagué, ya construí, ahora voy a procesar la información. La respuesta correcta a este ejercicio, la aplicación de técnicas de laboratorio a la conducta, la palabra clave está aquí, conducta de los estudiantes en el aula. Creo que esta es una de las preguntas que nos pueden salir para mirar qué tanto estamos leyendo, qué tanto hemos investigado y qué tanto estamos estudiando de la nueva pedagogía en la educación, que sé que va a ser así. Entonces, la respuesta correcta, la número 3, es la aplicación de técnicas. Ojo con eso, aplicación de técnicas de laboratorio, y no se imaginen un laboratorio 4 paredes, de física, el de química no, es laboratorio, recuerda que puede ser cualquier aula, a la conducta de los estudiantes en el aula. Es donde nosotros nos vamos a 4. Vamos con la pregunta número 4. Intelectual y social, donde se forma una verdadera filosofía del trabajo que estimula la cooperación escolar, en cuyo seno el niño se organiza a través de un trabajo con sentido y no se cansa jamás de buscar, realizar experimentos, realizar, ojo con los signos de puntuación. Entonces aquí tiene algunos verbos, ¿no, profes? Ojo con eso, lectura crítica y bueno, eso no tenemos que tener desapercibido, los verbos. Entonces nunca se cansa jamás de buscar, realizar, experimentar, ascender, concentrado, bueno, hasta acá ya verbos, serio, reflexivo y humano. En esta propuesta de escuela moderna, es esta palabra que aparece aquí, moderna, no sé qué tan modernos seamos, desarrollada por Celestine Freindi, otro pedagogo. ¿El proceso educativo es posible? Sí. Ojo con eso, la pregunta es sí. ¿Es posible? Sí. De hacer la diapositiva. Sí, dice, la escuela será el taller donde la palabra trabajo, ok, ya cambia el panorama. La escuela será el taller donde la palabra trabajo cobra todo su esplendor. Oh, esa palabra me gusta mucho. Cobra todo su esplendor a la vez manual. Y ahí empieza, intelectual, social, de forma una verdadera filosofía, Bien. Cuarto, pregunta número 4.
en esta propuesta de escuela moderna desarrollada por Celestine Freinet, ¿el proceso educativo es posible? Sí. A, la escuela se formula dentro de la cultura intelectual y el conocimiento abstracto, ojo con esta palabra abstracto, ver más allá. El rol del docente descendiente al nivel del niño como partícipe de su creación. Oh, qué bueno. La cooperación activa en el trabajo trae como resultado natural un cambio en la concepción de disciplina como control y de el proceso educativo se desarrolla sobre metodologías que permitan el desarrollo memorístico y de contenidos. Ojo con esto memorístico, mecánico. Llamamos en matemáticas mecanizar procesos. Listo, miremos entonces la posible respuesta. Empecemos con la pregunta número 4, a ver cuál podría ser la posible respuesta. En este caso vamos a mirar. La escuela se formula dentro de la cultura intelectual y el conocimiento abstracto. La escuela se formula dentro de la cultura intelectual. Eso de formación dentro ya se formula, ya habla de algo muy abstracto y eso es una palabra muy grande y que encierra muchas cosas. La escuela se formula dentro de la cultura intelectual. Esa la podemos descartar. El rol del docente desciende al nivel del niño como partícipe de su creación. O sea, el profesor se está poniendo en los zapatos del niño para que participe de su creación. Esa palabra creación es la que no encajaría ahí, porque nos dicen que es un taller, ¿cierto? Que es se me perdió la pregunta, aquí ya, que dice que la escuela será el taller donde la palabra trabajo cobra todo su esplendor. Entonces, dice que el rol del docente desciende al nivel del niño. Por acá la profe Luz escribió la C. Entonces, hay esa creación, ese habla de armar, de construir, de crear, tenemos un verbo ahí. Yo creería que ahí nos puede estar siendo una cascarita, mis profes. Miremos la C, la cooperación activa en el trabajo en equipo, llamémoslo así, trae como resultado natural un cambio en la concepción de disciplina como control. Esa está muy cerca, muy asertiva. La de el proceso educativo se desarrolla sobre metodologías que permiten el desarrollo memorístico y de contenidos. Yo creería que no, el trabajo no debería ser memorístico ni solo contenido, debe ser un aula feliz, debe ser donde el muchacho sea libre y pues que copie, haga trabajo en equipo. Está entre la B y la C, pero la acertada, profes, por el enfoque, por lo que nos preguntan, y bueno, discúlpenme ahí que a la hora de hacer las diapositivas se quedó un pedacito de la pregunta. Dice que la escuela será el taller donde la palabra trabajo, sobre todo su esplendor, a la vez manual, intelectual y social. Esa parte social es que me debo integrar. Entonces, por tanto, la respuesta correcta es la C. Muy bien. Pregunta número 5. Aquí ya nos pusieron un problema ya situado sobre algunas cosas en las escuelas. Dice en el colegio Su Divina Gracia, el 15% de los estudiantes son musulmanes, el 18% budistas, el 32% evangélicos y el resto católicos. Hagamos sumas, ¿cuánto es? Ya ahorita estuvimos en clase de porcentaje, en toda la cuestión. Aquí me daría entonces un 50, un 65% y el resto es... El profe Sergio ya la tiene clara, ya la respondió, dijo que era la D. Vamos a leer. Y listo, el resto católicos. La discusión sobre la educación religiosa, profe Ana, la 5, la D, muy bien. Voy a continuar acá leyendo, discúlpenme si no leo los comentarios ahorita. La educación religiosa ha paralizado a los padres de familia. Se han formado 4 grupos
irreconciliables y cada uno quiere que se enseñe solamente su credo. Poner de acuerdo a todo mundo. El profesor de religión sabe que existe la libertad religiosa y que su área es obligatoria dentro del plan de estudios. A mí me choca cuando dicen que esas son las materias de relleno. Y yo tengo otra perspectiva de eso. Esos son tan importantes como las áreas fuertes, entre comillas, porque ahí se forman creencias, se forma el ser humano, se forma en su concepto social e intelectual, ¿no? Porque la formación también viene de casa. Entonces, después de un análisis cuidadoso, se elabora un programa centrado en el estudio de el catolicismo y sus relaciones éticas con el budismo, el islam y el protestantismo. Cada una de las religiones que procesan sus estudiantes realizando de manera alternativa sus respectivos ritos. Esa es la respuesta B. Tocaría hacer varias clases, según lo que nos están diciendo ahí. Los valores y antivalores asociados a cada una de las religiones, catolicismo, protestantismo, budismo y el islasmismo. Bueno, voy a leer la D, a ver, el fenómeno religioso desde el punto de vista histórico, cultura, política, sociología y epistemología. Ahí está. Esa palabra epistemología más pedagógica y es la formación del ser y es muy importante. Entonces la respuesta es la 5, sí, mis profes que contestaron en la D, muy bien. Número 6, la estructura curricular propuesta por el Ministerio de Educación Nacional para el área de matemáticas tiene los 3 ejes ilustrados en la gráfica. La razón por la cual se plantea la contextualización en la educación matemáticas es que el contexto es un recurso del proceso educativo, fuente de motivación tanto para estudiantes como para profesores. Del contexto situacional o disciplina surgen las situaciones problemáticas a partir de las cuales se desarrollan los procesos generales y los conocimientos básicos. Bien, el contexto está relacionado con los ambientes que rodean a la institución educativa. El contexto le dan sentido diferentes campos de las matemáticas. Bien, entonces empecemos, descartemos la D. El contexto le da sentido a los diferentes campos de las matemáticas. Dice el contexto, o sea, lo que nos están diciendo. No nos da respuesta, esa la podemos descartar. Muy bien, listo, hasta ahí no hay ningún problema. Vamos a mirar la dice, el contexto es un recurso del proceso educativo, fuente de motivación tanto para estudiantes como para profesores. Está bien, pero no nos están preguntando eso. Entonces la podemos descartar para que tengamos ahí en cuenta. Dice que el contexto es un recurso del proceso educativo. El contexto, abrir el mapa ya de hacerse uno el video y todo. Fuente de motivación tanto para estudiantes como para profesores, cierto, correcto, pero la pregunta de la estructura curricular propuesta en la admisión de educación para el área de matemática tiene los 3 ejes ilustrados en la gráfica. Le voy a decir cuáles son esos 3 ejes ilustrados. Nosotros lo podemos observar en nuestro material. La imagencita le voy a decir cuáles son. Esta es la imagen, contexto, conocimiento básico, proceso generado. Esa es la estructura de la matemática, ¿listo? Contexto, conocimientos básicos, procesos generadores. Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, la C vamos a mirar, el contexto está relacionado con los ambientes que rodean las instituciones educativas. Y la respuesta es la B. Sí, señor, esa es del contexto situacional o disciplinario surgen las situaciones problemáticas, a partir de las cuales
se desarrollan los procesos generadores y los conocimientos básicos, profe. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Ujú. Con ella se busca acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a los demás bienes de la cultura. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que es obligatoria entre los 5 y 15 años y que comprende como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. Ujú. De acuerdo con la primera parte del artículo, el constituyente asumió la educación como A. Un medio para transmitir las creencias y costumbres de la sociedad. B. Un vehículo para transmitir los bienes y valores de la cultura. C. Un vehículo para producir renovación en las estructuras sociales. Y D. Un medio para incorporar al individuo a la cultura. Bien, profe, leyendo lo que usted analiza, ¿cuál podría ser su posible respuesta, profe Ana? Pues yo ahí la verdad descarté pues Ujú. la B porque dice transmitir los bienes y Ajá. valores, ahí como que los bienes no me sonaban. Bien, esa es una analogía muy bien, profe. Em, Me suena la A Sí. y la D. Y la T. Perfecto. O sea que tú crees que es un medio. Mira que acá hay Sí, yo algo listo. Yo estoy ya metiéndole un poquitico ahí de matemática. El profe Sergio dice que el 7 la C. Listo, profe. Pasa lo siguiente. Hay un factor común. Factor común quiere decir que son iguales, ¿cierto? Y en matemática lo hacemos en álgebra. Vamos a acordarnos de nuestro bachillerato. Y el factor común es el siguiente, un medio, un vehículo, un vehículo, un medio. Entonces hay que mirar y analizar según lo que nos están diciendo. Dicen que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca acceso al conocimiento de la ciencia, tecnología y de los demás bienes de la cultura. Por eso metieron aquí, perdón que hable así, esta palabra bienes, para correlacionarla con el texto porque pues lo están nombrando y los bienes, pero mire que dice transmitir los bienes, eso me suena como a regalar cosas y valores de la cultura y la profe la descartó y está bien. Transmitir las creencias y costumbres de la sociedad. Mire que eso de creencia y la profesora Isabela la C en la 7 muy bien, listo, profe. Dice creencias y costumbres. Eso de costumbres, profes, es algo que hoy en día la profe Ana, la D, se decidió por la D, listo. Eso de costumbres es algo que hoy en la sociedad es muy polémico, pero dice que un medio para transmitir las creencias. Ustedes, yo creo, yo no sé si creemos o crean, profes, pero que si las creencias se pueden transmitir y las costumbres. Yo creería que se podrían es como uno apegarse a ellas y a veces queda es como más ahí en lo que piensa lo otro y yo quiero hacerlo, como por seguir ahí el hilo. Entonces la A me quedaría corta. El profe Jesús Antonio la hace muy bien. Vamos a mirar. La B dice un vehículo para transmitir los bienes y valores de la cultura. Esa la podemos descartar. Sí, ese transmitir los bienes ahora queda muy macro para la idea. Y vamos a mirar entre la A y la C. Miremos la D. Un medio para incorporar al individuo en la cultura. No creería que sea un medio. Yo creería que no es un medio. Yo creo más que es un vehículo eh, y en la A un medio para transmitir creencias, pero la más fuerte es la semi, profesor. Un vehículo para producir renovación en la estructura social. Ese vehículo es ser manejado por el individuo, llevarlo a la cultura, llevarlo a las creencias, llevarlo a la parte social y hacer una renovación, algo que se ha venido hablando. Y estamos hablando de pedagogía y la pedagogía, pues ustedes saben que es conjunto de aprendizajes y toda esta cuestión. Entonces la respuesta correcta en la 7 es la C. Muy bien. Listo, vamos con la pregunta número 8. Pregunta número 8 nos dice lo siguiente. Dice,
Permanencia del servicio, no sé si, a ver, la 8. Permanencia en el servicio educativo. El reglamento interno de la institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en caso exclusivo. La reprobación, o sea, ya se hizo una vez y vuelve, reprobación por primera vez de un determinado grado por parte del alumno no será causal de exclusión. Esa exclusión, esa palabra, suena como rara, pero bueno. Por parte del establecimiento, cuando no esté asociado a otra causa expresivamente contemplada en el reglamento institucional o manual de convivencia. Importantísimo eso. Artículo 96 de la Ley 115 de 1994 habla de toda esta situación que estamos nombrando y dice, a partir del anterior texto se puede inferir ¿inferir qué? Pregunta número 8, la A quedó descartada, el profe Gustavo, creo que intentó decir la C, creo que se le fue la G, pero bueno, bien, profe, ya. La única manera de excluir a un estudiante del servicio educativo es mediante un proceso tipificado en el Reglamento Institucional Manual de Convivencia y bien, profes, yo creo que no debemos echarle tanta tiza, está muy bien, es la cuestión. Aquí hay otro reglamento interno en la institución de prever que solamente puede ser, bueno, ya van otras cosas, pero sí, profes, es muy obvia y eso ya habla de manuales de convivencia y cuando un manual de convivencia estipula, se debe hacer cumplir y llevado. Muy bien, profes, muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente. Pregunta número 9. Sí, 9, 9. 9, 9, 9. Espera a ver por acá que la... No sé por qué se me fue el dedito ahí. La 9. Listo, profe, ya. Discúlpeme. Pregunta número 9. En un determinado establecimiento, los estudiantes Abelardo León cometió una falta grave. Cometió una falta grave. Entonces fue excluido aparentemente mediante un debido proceso después de notificarse el acta de exclusión amanada por el consejo directivo. El estudiante y sus padres interponen un recurso aduciendo que el debido proceso no fue completo porque no se tuvo en cuenta la autorización de la Asociación de Padres de Familia, tal como lo dice el artículo 319 del decreto Código del Menor. Bien, un problema bien grave, procesos que no se lleven bien. Si usted fuera miembro del consejo directivo, su concepto sería, profe, ahí, ojo con como este tip, cuando dice si usted fuera, si usted hiciera parte, entonces ya, automáticamente usted está ahí en el consejo directivo, se hace el video, usted está en la situación. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a leerlas. A ver, negar el recurso de reposición. Dado que los padres de familia tienen sus representantes ante el consejo directivo, es verdad. El consejo directivo está formado por padres, un representante, bueno, realmente el presidente de la asociación de padres. Vamos a mirar, aceptar el recurso de repositorio y reintegración al estudiante, como que se echan para atrás. La C, aceptar el recurso de repositorio y volver a estudiar el caso. Negar el recurso de repositorio y dejar, bueno, la D no se puede. Hay factores comunes ahí, profe, la A y la D, entonces no podemos negar ese derecho. Ya estaríamos negando un derecho y no lo podemos hacer. O bueno, se puede hacer, pero no es debido. Todo se puede hacer, pero pues tiene sus consecuencias. En la primera, la A, negar el repositorio que los padres, bueno, pero ellos ya tienen un padre allá, representante en el consejo directivo, por tanto, él ya tiene el caso. Yo creería que no es la A ni la D. La B y la C, vamos a mirar, aceptar el repositorio y reintegrar al estudiante. No, esa no es la C. Sin tanto cosa, es la C, profe, aceptar el repositorio, reposición y volver a estudiar el caso. Y ahí determina nuevamente. Yo hago parte del consejo directivo, nos sentamos en una mesa y dialogamos y sí, hicimos un mal proceso, reconocemos y volvemos y estudiamos el caso. Listo, muy con la pregunta número 10. Emily Benetiste, problemas de lingüística general 2.
Edición mexicana, es su onceava edición, siglo XXI, 93, página 96, está citado, cita bibliográfica, ¿no? Si acordamos la evolución histórica, se ve también que si abordamos la evolución histórica, se ve también que el lenguaje y sociedad evolucionan. Dice, volvemos a leerla desde acá, si abordamos la evolución histórica, se ven también que la lengua y sociedad evolucionan por separado. Una misma lengua se mantiene estable a través de los vuelcos sociales más profundos. Desde 1917, la sociedad rusa ha sufrido una profunda modificación estructural. Es lo menos que puede decirse, pero no ha sucedido nada comparable a la estructura de la lengua rusa. De lo anterior puede concluirse que la estructura social y la estructura de la lengua no son magnitudes infomorfas. La lengua es un reflejo exacto de la estructura social. La lengua rusa en particular resiste cualquier cambio lingüístico y la lingüística histórica no es en absoluto una aproximación científica a los hechos del lenguaje. Una pregunta bastante curiosa, es más como histórica, como cultura ciudadana, cultura general, le podemos llamar, pero debe tener un enfoque pedagógico en formación al estudiante. No sé, mis profes, cuál sea la respuesta de ustedes a esta. Vamos a ver, la estructura social y la estructura de la lengua no son magnitudes infomorfas. B, la lengua es un reflejo exacto de las estructuras sociales. La lingüística histórica no es en absoluto una aproximación científica a los hechos del lenguaje. La profe Luz, la C, el profe Jesús, la D. Listo. Miremos a ver por acá. La C dice que la lengua rusa en particular resiste cualquier cambio lingüístico. La lingüística histórica no es un absoluto, una aproximación científica a los hechos del lenguaje. Entonces, ¿cuál podría ser nuestra posible respuesta? Vamos por acá, miramos. La lengua es un reflejo exacto de las estructuras sociales. Yo descartaría la B, pues por la cuestión de que habla la lengua, habla en general. Nos están preguntando exactamente sobre el lenguaje ruso. La B, la D podría tener un enfoque, pero me queda más claro que es una parte lingüística histórica, habla en general. Pues la respuesta está entre la A y la C. La A es muy fuerte, la estructura social y la estructura de la lengua no son magnitudes isomorfas. Eso es de toda la cuestión de corporal. Y la C, el lenguaje ruso, en particular resiste cualquier cambio lingüístico. Yo creería en mi concepto que es la C.